Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Carolina Suárez Vargas. Soy colombiana. Soy licenciada en idiomas modernos, español e inglés de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tengo estudios de especialización, de maestría en neuropsicología y educación de la Universidad Internacional de La Rioja y actualmente curso un doctorado en investigación y docencia con la Universidad Americana de Europa. A continuación, vamos a dar inicio a la disertación. Mi disertación se refiere a la capacidad de la memoria de trabajo y su influencia en el rendimiento académico de la asignatura de inglés de los estudiantes de séptimo de bachillerato. Inicialmente quiero hacer una introducción pequeña al respecto de dónde nace la idea de trabajar memoria y rendimiento académico. Esta nace a través del desarrollo de las clases de inglés y cómo los estudiantes se desempeñan de manera positiva y de la misma manera tienen un desempeño bajo en la evocación y en el momento en que desarrollan las pruebas de vocabulario en el área de inglés. Entonces nace la duda de cómo hacer o qué es lo que realmente pasa en ellos, por qué no están desarrollando bien esta capacidad o por qué no están sacando unas buenas notas en sus exámenes. Entonces empiezo a trabajar acerca de encuestas, entrevistas, cuestionarios sobre su manera de estudiar, cuáles son sus estrategias para estudiar y para memorizar. Y de acá, desde la teoría de María Luisa Delgado Lozada, española, quien dice que la capacidad de codificar, almacenar y recuperar en el momento necesario grandes cantidades de información es justamente la memoria y que esta capacidad tal vez es la más importante que tiene el ser humano para ser independiente y para adaptarse a un medio. Cuando el estudiante es capaz, el estudiante o la persona es capaz de recordar, pues obviamente se va a sentir satisfecho. En el caso del rendimiento académico, pues va a tener mejores notas y se va a sentir mucho mejor en el momento de recuperar sus resultados. Entonces se me planteó el siguiente objetivo general, que es analizar la influencia de la capacidad de memoria en el rendimiento académico del alumnado o estudiantes de grado séptimo de bachillerato en el área de inglés. Para esto se plantearon los objetivos específicos, inicialmente analizar la relación entre la capacidad de memoria de los alumnos y el rendimiento académico de la asignatura de inglés, teniendo en cuenta las subpruebas de la prueba Neuropsi. Y luego, estudiar y evaluar la relación entre los niveles de desempeño académico, la capacidad de memoria de trabajo de los alumnos y las alumnas, y finalmente diseñar una propuesta de intervención que en esta disertación no vamos a tratar. Posiblemente en sus preguntas podemos hacer la socialización de esta intervención. Luego, dentro del marco teórico de la literatura que existe al respecto de memoria, me quedo con la teoría de María Luisa Delgado, puesto que ella es una psicóloga experta en memoria, en donde nos habla al respecto de la memoria de trabajo y nos dice que es un espacio operativo de procesamiento mental, donde de manera simultánea se trabaja con la información que fluye procedente de la memoria sensorial, junto con la información relacionada que refluye desde la memoria permanente o también llamada memoria a largo plazo. Y es el resultante del conocimiento o la experiencia previa. Es decir, que es ese espacio que hay entre la memoria sensorial y la memoria a largo plazo. Es decir, un ejemplo, si a un estudiante le preguntan cuánto es 2 por 2, el estudiante va a evocar a su memoria de trabajo y va a decir 4. Es decir, que es esa información que utilizamos en el momento, valga la redundancia, que se necesita. Para trabajar el modelo de la memoria de trabajo dentro del ejercicio investigativo, tuve en cuenta 3 componentes: la agenda visoespacial, el bucle fonológico y el buffer episódico. La agenda visoespacial es la que se mantiene activa de forma temporal y mantiene activa la visualización del material visoespacial. Si un docente necesita o quiere que un estudiante realmente memorice, debe trabajar con material visoespacial. El bucle fonológico es el encargado del procesamiento del lenguaje y está compuesto por 2 sistemas disociables, es decir, la parte fonológica, que tiene que ver con audición, y con la parte oral.
Y el buffer episódico, que es el componente de almacenamiento del Ejecutivo Central, que tiene la capacidad de integrar la información del lazo fonológico y retoma la agenda visoespacial, que es representado, obviamente, tiene representaciones episódicas. Es decir, que necesitamos trabajar en finales cuentas el material audiovisual, supremamente importante, y la parte comunicativa que hace que sea más significativo para poder evocar, poder recordar y poder guardar toda esa información para llevarla a nuestra memoria de trabajo. En relación con el rendimiento académico, que es la otra parte de la que vamos a tratar, Gutiérrez y Montañez nos dicen que este es el nivel que el estudiante tiene sobre los conocimientos según el grado de educación en el que se encuentra. Obviamente el rendimiento académico en todos los niveles no puede ser el mismo, ni se puede evaluar exactamente lo mismo, porque obviamente hay diferentes niveles y hay edades que requieren obviamente un poquito más de trabajo por parte del estudiante y por parte del profesor. El rendimiento académico además está relacionado con el estudio de la competencia, la habilidad y la comprensión entre aptitud y actitud en el alumno. Es decir, que si nosotros queremos que el estudiante tenga un rendimiento académico óptimo, debemos estar evaluando y trabajando desde la competencia, la habilidad y la comprensión. Es decir, también revisar si el estudiante es capaz de tener esa información que se le está dando para que obviamente pueda demostrar que sabe hacer, que sabe decir, que puede mostrar que tiene conocimientos conceptuales y que los pone en contexto, básicamente eso. Luego, cuando se hace la relación entre la memoria de trabajo y el rendimiento académico, tengo en cuenta a Gather Cole y Elway, quienes hablan sobre el déficit en la memoria de trabajo que conlleva a serios fallos en tareas sencillas como recordar instrucciones en clase para actividades más complejas. Nos ha pasado algunas veces en que nosotros damos las instrucciones a los estudiantes antes de iniciar cualquier actividad y siempre hay 2, 3, 5 que van al profesor y le dicen, profe, ¿qué era lo que tenía que hacer? No hay memoria ni siquiera para retener instrucciones sencillas. Entonces, se supone que si nosotros damos, obviamente, instrucciones complejas, esto requiere que el estudiante tenga esa capacidad de almacenar y procesar la información para poder llegar a hacerlo. Entonces, obviamente hay una relación entre esto. El estudiante que no tiene el déficit de la memoria de trabajo no va a poder seguir tareas mucho más complejas, desde las sencillas hasta las complejas. Va a ser un poco difícil recordar. Por ende, la memoria de trabajo requiere de actividades en el aula que puedan minimizar el proceso mental. Es decir, que el docente tiene que ser consciente de la cantidad de actividades que tiene que hacer en su clase para el tema que quiera enseñar y que el estudiante debe recordar y debe reestructurar, pues obviamente las tareas, porque a veces dejamos demasiada tarea y que el estudiante no está en capacidad de recordar o demasiada información. Dentro de la metodología se hace un diseño no experimental, completamente descriptivo. Obviamente, ¿por qué no experimental? Porque no pretende manipular las variables. Es de modo ex post facto y obviamente es correlacional, puesto que pretende hacer la relación entre la memoria de trabajo y el rendimiento académico. Para esto también pues tuve en cuenta 2 hipótesis de las que yo decidí escribir debido a la información que ya tenía anteriormente, y es que existe una relación directa entre la capacidad de memoria del alumnado y su rendimiento académico en la asignatura de inglés. Y además, que los estudiantes que tienen buenas calificaciones en la asignatura son aquellos que tienen mayor capacidad de memoria de trabajo. Para esto se manejan las 2 variables, la variable independiente, que es la memoria de trabajo, y la independiente, el rendimiento académico, utilizando las subescalas pertenecientes a la prueba de neuropsia, atención y memoria, que es la prueba para trabajar justamente atención y memoria en latinoamericanos, y en rendimiento académico los resultados académicos, es decir, las calificaciones de los estudiantes en el área de inglés. Dentro de la población quisiera mencionar algo, pues que esta es una institución técnica comercial Sagrado Corazón de Jesús. Dentro de su característica es pública, que cuenta con más o menos 2.000 estudiantes y 70 maestros. Está ubicado en una población urbana. El 70% de los estudiantes pertenecen a la población urbana y 30% a la población rural. Dentro de la muestra tomé 30 alumnos de grado bachillerato, quienes parecía que tenían dificultad en relación con el aprendizaje del vocabulario sencillo a su nivel en el área de inglés.
Del protocolo Neuropsy tiene muchas pruebas, pero solo tomé 6, la 2, la 3, la 4, la 6, la 9 y la 13, en donde se evalúa atención y memoria a través de ejercicios de retención de dígitos en progresión, la memoria de trabajo a través de la retención de dígitos en regresión, la codificación a través de la curva de memoria espontánea, codificación a través de los ejercicios de memoria lógica, las funciones de evocación a través de la memoria verbal y las funciones de evocación también a través de la memoria lógica verbal. Para trabajar esto se tuvo en cuenta 8 aspectos para cada una de las pruebas, en donde se hacían 8 preguntas. Por ejemplo, en el caso de la memoria de trabajo, retención de dígitos en regresión, se hacía 8 preguntas u 8 ejercicios, y de esto los tomamos para poder revisar y tomar los datos y hacer la evaluación. En relación al rendimiento académico, se tuvo en cuenta la muestra de las calificaciones finales en inglés, y se tuvo en cuenta el tema de evaluación de las instituciones educativas, que están avaladas por el decreto 230, que dice desde cuánto hasta cuánto puntaje debe tener un estudiante y bajo qué nivel. En los rangos de rango de 1 a 2.9, nivel bajo, de 3 a 3.9, medio, de 4 a 4.4, alto, de 4.5 a 5, superior, y para los 30 estudiantes tenemos los resultados de los alumnos que están en estos niveles y estos rangos en esta tabla. Para poder hacer el análisis de los datos, se ha utilizado el programa estadístico de Z-Analyze, y se hace la discriminación y categorización de los datos para poder hacer la correlación, es decir, la correlación de Pearson. El estadístico descriptivo de las medidas, tenemos la media, la desviación típica, el índice asimétrico y el índice de kurtosis. Para los resultados, tenemos la media, tenemos, por ejemplo, que el dato de los estudiantes que menor tuvieron, por ejemplo, en la prueba número 2, capacidad de memoria y retención de dígitos en progresión, fue de 3.92, y la máxima fue de 6.08. El 55% de los estudiantes pudieron hacerlo. Significa que hay una relación significativa, puesto que estos son los estudiantes que tienen buen rendimiento académico. Resultados máximos y mínimos académicos de los alumnos, el promedio general, la media, la mediana y la moda. Finalmente se hace la correlación de rendimiento académico con el resto de las medidas, mostrando que la subprueba de retención de dígitos en regresión es la más alta, con un valor estadísticamente significativo de 0.996, y que la subprueba de evocación de memoria lógica verbal tiene el valor más bajo con 0.928 en correlación. Por otro lado, el rendimiento académico es estadísticamente significativo con la de las subpruebas que miden la memoria de trabajo, con valores que indicaron una correlación significativamente positiva. De esta manera se hace la correlación dentro de la tabla con, obviamente, la correlación de Pearson en memoria de trabajo y rendimiento académico. Para discutir que es de la realización de este trabajo y el análisis de cada una de las pruebas de la batería Neuropsy aplicadas a cada uno de los participantes, se encontró una relación positiva de la capacidad de memoria de trabajo y el rendimiento académico de los alumnos. Desde la afirmación de Badley, que dice que la memoria de trabajo es un sistema complejo de memoria, la cual permite mantener y manipular temporalmente la información, permitiendo realizar tareas complejas como razonar, comprender y aprender. Se tiene en cuenta también los resultados obtenidos de las subescalas analizadas, en donde se puede afirmar que el trabajo y el constante desarrollo de la memoria de trabajo desde el aula de clase, donde a mayor capacidad de memoria de trabajo, mayor será el rendimiento académico, para este caso en la asignatura de inglés. Antes de las conclusiones, quisiera hablar un poquito del impacto que tiene este proyecto en este contexto donde yo estoy. ¿Impacto en qué sentido? Que ha sido socializado en toda la institución, a todos los docentes, en donde ellos definitivamente entienden que si nosotros somos cuidadosos con la información que queremos que los estudiantes memoricen y el conocimiento que ellos tengan para poder desarrollar sus pruebas académicas, obviamente pues vamos a tener mejores resultados, que estas tareas tienen que ser obviamente muy cuidadosas. Y finalmente se concluye que se evidencia que aquellos alumnos que tuvieron menor capacidad de memoria en las pruebas tuvieron menor rendimiento académico, así que se valida la afirmación planteada pues por los autores, que dicen que el déficit de la memoria de trabajo conlleva a serios fallos en tareas sencillas para recordar.
Y pues lo anterior permite confirmar la hipótesis que predice que existe una relación directa entre la capacidad de memoria del alumnado 7.4 de bachillerato y su rendimiento académico en la asignatura de inglés. Espero pues que se haya comprendido, espero que haya sido de su gusto, ha sido un trabajo muy bonito, un trabajo que me ha dejado mucha enseñanza para mi desempeño como maestra en el área de inglés dentro del aula de clase. Espero poder encontrarme con ustedes en sus comentarios. Estas son las referencias. Muchísimas gracias.